Vamos a seguir con la charla ahora, continuidad del negocio a nivel estratégico. Y vamos a hablar durante unos minutos de ese tema. Entonces, yo soy Timoteo Graziani, yo soy director de CAP Resiliencia y de Resiliencia LATAM. Entonces, bienvenidos de nuevo a ese evento Resiliencia Bolivia, con la Asociación Boliviana Continuidad del Negocio, Cuántico, Life Jackets, donde ya pudimos escuchar a Mauricio Martínez y a Orlando López. Entonces, de nuevo, bienvenido, gracias por su confianza, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora vamos a hablar de ese tema que a mí me es como muy querido, porque yo trabajo en continuidad de negocio ahora desde hace 15 años y yo empecé en Francia. Y seguí aquí en Dominicana y en América Latina ahora. Entonces, cuando estamos hablando de continuidad del negocio a nivel estratégico, es interesante pensar lo que es la parte estratégica. Entonces, para eso vamos a mencionar la referencia mundial sobre la estrategia, que es Michael Porter, que comenta que es la estrategia de la creación de una posición única, valiosa en el mercado. Que la estrategia es diferenciación. Entonces, es interesante pensar eso y sabemos nosotros, déjenme ver la hora para estar seguro, sabemos nosotros que nuestras organizaciones, ya sean públicas o privadas, tienen su agenda. ¿Okay? Tienen su plan estratégico y sabemos cuán importante es ese plan estratégico para nuestras organizaciones. Pero obviamente cuando uno es gerente de riesgo, de continuidad de negocio, de ciberseguridad, de seguridad de la información, etc., hay algo que nos importa también. Es que dentro de ese plan estratégico tengamos por lo menos un punto donde veamos el nombre continuidad del negocio. ¿Okay? Eso nos importa porque de esa manera sabemos que nuestra organización está consciente de su necesidad en términos de continuidad de negocio, en términos de gestión de riesgo o cualquier sea su disciplina. ¿Okay? Y eso es muy importante, crítico para un gerente. Pero ¿qué pasa cuando ese nombre no aparece? Eso es nuestra reacción. Yo he sido gerente de continuidad de negocio en instituciones financieras, en telecomunicación. Entonces, yo sé por experiencia que la decepción es grande cuando la continuidad del negocio ni siquiera aparece en un plan estratégico. Pero también conozco la reacción cuando el tema viene a aparecer y cuando se siente que la organización está mencionando, por ejemplo, usando el término resiliencia, cuando ese término no era necesariamente a la moda. Entonces, el objetivo de esta charla es justamente ayudar a los profesionales, específicamente de la continuidad de negocio, a asegurarse que dentro del plan estratégico de la organización, dentro de las conversaciones que los comités, que los ejecutivos van a tener, pues que la continuidad de negocio tenga su lugar. Y para eso vamos a hablar de diferentes puntos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son nuestros objetivos cuando queremos que los ejecutivos o queremos que las organizaciones tengan en su plan estratégico la continuidad de negocio? No se trata de orgullo personal o profesional. ¿Okay? Tenemos objetivos específicos. El primer objetivo que tenemos con el plan estratégico es poder concientizar tanto los ejecutivos que toda la organización sobre la continuidad de negocio. Y específicamente concientizar a la gente sobre la necesidad y las respuestas que puede brindar la continuidad de negocio en la organización. Luego de eso, el segundo objetivo que tenemos es obtener recursos, porque obviamente si la continuidad de negocio es parte del plan estratégico, le va a asegurar por lo menos apoyo.
que puede ser recursos humanos, puede ser recursos financieros o en términos de equipos. ¿Okay? Eso es el segundo punto. Y el tercer punto, obviamente, es un liderazgo. ¿Por qué? Porque si aparece en el plan estratégico, igual, eso nos va a ayudar a tener ese liderazgo de parte de los ejecutivos o también de nuestra parte, donde podemos justamente liderar la organización sobre esos temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, todos esos temas, parte de la resiliencia organizacional. ¿Okay? Entonces, esos son nuestros objetivos. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr por fin tener la continuidad de negocio dentro de su plan estratégico? Pues hay diferentes niveles donde podemos influenciar nuestros interlocutores y específicamente los ejecutivos. El primer nivel es la organización. El segundo son los procesos donde nosotros como continuidad de negocio intervenimos directamente, las personas dentro de la organización y la cultura. Esos son los niveles que vamos a ver juntos durante esos próximos minutos, donde podemos justamente trabajar para que la organización tenga la continuidad de negocio dentro de su plan estratégico, o por lo menos que los ejecutivos hablen de eso. Entonces, en términos de organización, ¿de qué estamos hablando ahí? Bueno, hay 3 puntos que yo les menciono para ayudarle en ese sentido. Lo primero es comprender la organización y su contexto. Es decir, que para que la continuidad de negocio sea tomada realmente en serio, los ejecutivos deben entender que nosotros tenemos un entendimiento muy preciso de la organización, pero también de su contexto. Cualquier sea su industria. Les voy a dar un ejemplo interesante que pueden usar y que quizás les va a cambiar su forma de pensar respecto al BIA. Entonces, muchos me conocen, saben que yo soy parte de una nueva escuela de pensamiento sobre continuidad de negocio que se llama Adaptive Business Continuity, Adaptive BC. Y uno de los temas de Adaptive es dejar el BIA, de no más trabajar con el BIA. Pero obviamente muchos luego se preguntan, pero si tú no tienes vía, ¿cómo tú puedes hacer tu trabajo en continuidad? Pues justamente yo pienso que a veces la gente se confunde pensando que porque dejamos el vía, dejamos de comprender la organización. Y no es el caso. Pero muchos deben seguir con el vía. Entonces vamos a considerar que estamos realizando un vía. Es muy importante recordarse que cuando ustedes preguntan qué es lo más urgente o dentro de sus preguntas, acorde a los tiempos de recuperación o los tiempos máximos de indisponibilidad tolerable, están pidiendo una respuesta subjetiva a los ejecutivos. Mientras, cuando preguntan qué es core, cuál es el core de negocio del área en cual, con quien ustedes están hablando, pues ya la conversación cambia. Y yo pienso que eso es un punto importante cuando ustedes están entrevistando ejecutivos. Si ustedes entran con un ejecutivo y le hablan de temas que son de RTO, de impacto, de cosas así, la realidad es que se pierde mucho el sentido o la buena comunicación o conexión que pueden tener con un ejecutivo. Pero cuando le preguntan a un ejecutivo cuál es su core de negocio, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son los planes que él tiene respecto a su vicepresidencia, por ejemplo, pues ya la conversación tiene otro nivel. Y es importante recordarse eso cuando queremos justamente valorar la continuidad del negocio con los ejecutivos. Y eso se puede hacer durante un día si ustedes tienen que ejecutar ese proceso. Entonces, eso es comprender la organización y su contexto. Obviamente, la segunda parte es muy crítica, apegarse al plan estratégico. Es decir, que todo su trabajo, todos sus objetivos dentro de su área de continuidad de negocio deben pegarse al camino donde va la organización, a la trayectoria, al destino donde va la organización. Para eso es importante entender cuál es el plan estratégico de la organización. Entonces, es su deber como gerente de continuidad de negocio tomar bien lectura y conciencia de esa parte.
Y yo insistiría específicamente, por ejemplo, sobre la parte de digitalización o de más bien de transformación digital de su organización, donde hay puntos que son realmente claves sobre a dónde va la organización. Y nosotros en continuidad de negocio tenemos muchos temas de recuperación respecto a ese mundo digital en cual la organización va. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ese punto. Y por supuesto que muy relacionado al primer tema es enfocarse en el core de negocio. Es decir, que una organización cualquier, sea su industria, tiene un core de negocio. Cualquier organización. Si ustedes piensan que un banco, su core de negocio es la seguridad, no es el caso. Tampoco es la ciberseguridad. El core de negocio del banco es proteger el dinero de sus clientes, prestarle el dinero y cumplir con las regulaciones. Ese es su core de negocio. Es como que no son todos los demás temas, aunque sean críticos, pero el core de negocio es eso. Entonces, la idea cuando estamos en continuidad de negocio, si no saben dónde empezar, si empiezan con continuidad, si están en una organización que no tiene muchas cosas, pues la recomendación es empezar en el core, porque eso va a llamar la atención de los ejecutivos, porque ustedes están hablando de lo que cuenta para la organización, no de algo totalmente subjetivo que podría pasar y que podría afectar algo en la organización, sino más del core. Entonces, eso es la parte organización. ¿Qué tal la parte proceso? Pues hay unos procesos que son directamente relacionados a la continuidad de negocio. Y yo pienso aún específicamente que es la gestión de crisis. Dependiendo de la organización, obviamente, diferentes opciones son posibles. Pero en muchísimos casos de lo que yo pude ver hasta ahora, el responsable del proceso, yo no digo que es director de crisis, sino que quien es responsable del proceso o de su creación, de su mantenimiento, el proceso de gestión de crisis, usualmente es el gerente de continuidad del negocio. Entonces, eso es interesante porque es una ocasión, una oportunidad única para el gerente de continuidad de negocio dentro de su proceso, estar en contacto directo con los ejecutivos para trabajar sobre el tema de gestión de crisis, que sea en términos de preparación de equipo, de ejercicios y simulacros con los ejecutivos, pero también cuando se produce una crisis, donde el rol del gerente de continuidad de negocio es justamente apoyar a esos ejecutivos. Entonces, es una oportunidad única y muy interesante, muy importante, clave en la organización, que tenemos de trabajar directamente con los ejecutivos y así valorar la continuidad del negocio en la organización. Por supuesto, hay un tema específicamente en unas instituciones públicas, en unas organizaciones financieras, instituciones financieras, que es el tema de cumplimiento y de auditoría. Obviamente eso se aplica a todo el mundo, pero hay unas organizaciones que están más concernidos con este tema y sensible. Pero de nuevo, el gerente de continuidad de negocio tiene ahí la oportunidad de valorar la continuidad de negocio a través justamente del cumplimiento con todas esas nuevas regulaciones. Cuando llega una nueva regulación, es siempre una oportunidad donde los ejecutivos nos preguntan nuestra opinión sobre ese tema, porque ellos no son necesariamente el especialista, pero es un punto que aparece que necesita una respuesta y el gerente de continuidad de negocio ahí puede tener la respuesta sobre esos temas. Entonces, vimos hasta ahora la parte de organización y también la parte proceso, ¿okay? A través de la gestión de crisis y nuestro rol dentro de del cumplimiento con las regulaciones y auditoría. De esta manera, son dos temas mayores donde podemos valorar la continuidad del negocio en la organización y hacer que ese punto se vuelva neurálgico dentro de la organización y se integre a la estrategia de la organización. Pero nos faltan dos otros puntos. Entonces, el próximo, que es muy clave, que es la persona, el individuo,
el empleado en general dentro de nuestra organización. Entonces, tenemos ahí dos puntos que tenemos nosotros como gerente de continuidad de negocio que desarrollar y trabajar dentro de nuestras organizaciones respectivas. Lo primero es identificar sus aliados. Entonces, obviamente, de una vez, cuando empezamos a hablar de aliado, uno piensa a ejecutivo. ¿Okay? ¿Y por qué pensar en ejecutivo? Bueno, porque esa gente tiene el poder, tiene influencia, tiene liderazgo, tiene presupuesto. Entonces es normal que nuestra mente se oriente directamente a los ejecutivos. Y la realidad es que su ejecutivo, su vicepresidente o director, etcétera, obviamente debería apoyarlo. Entonces, es muy importante buscar e identificar sus aliados dentro de los ejecutivos. Pero la realidad también es que ustedes conocen las organizaciones y más las grandes organizaciones, pero eso yo creo que se aplica a todas las organizaciones. Los vicepresidentes, los ejecutivos tienen su propia agenda. Es decir, que tienen sus puntos de interés, tienen su momento, su contexto, y ellos buscan la forma justamente de valorar su trabajo. Y la continuidad del negocio no es necesariamente la manera que ellos tienen pensada de valorar su trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues acuérdense que tienen toda la organización a disposición, todos los demás empleados para buscar e identificar sus aliados. La realidad es que la continuidad de negocio es un tema muy operacional, pero lo que va a hacerlo más hablar de la continuidad de negocio es la recuperación que se hará el día que ustedes tendrán un evento. Y por eso es indispensable trabajar con todas las áreas. Y hay áreas, yo pienso que ustedes tienen la experiencia como yo, hay áreas que tienen más disposición, buenas disposiciones para trabajar con nosotros sobre esos temas. Quizás por una historia, quizás por eventos, incidentes que tuvieron, cualquier sea la razón, identifiquen estas personas para trabajar de preferencia con ellos al principio, para justamente crear esa dinámica y poder en sí enseñar lo que hacen en continuidad de negocio. Y créanme que un plan de recuperación que se ejecuta y que enseña que se recupera un servicio, eso habla 1000 veces que cualquier aliado con un vicepresidente. También, obviamente, hablando de vicepresidente, y lo hemos mencionado, de entender, comprender el negocio, el core del negocio, pues ahí es hablar el mismo idioma. Hemos hablado del BIA al principio, donde si ustedes empiezan a hablar de cosas que no realmente interesan a los ejecutivos, van a perder el hilo de la entrevista, van a perder el interés de la entrevista. Entonces, la idea ahí es hablar el mismo idioma. Los ejecutivos en las organizaciones hablan números. Es normal, es su trabajo. Hablar la gerencia, management, estrategias, es el vocabulario y el idioma de los ejecutivos. Entonces es importante como gerente de continuidad de negocio de no perder de vista ese punto. ¿Okay? Es indispensable tener el mismo vocabulario para que los ejecutivos entiendan de qué estén hablando. Si ustedes entran en detalles tecnológicos sobre una solución, eso nunca les va a interesar. Ustedes saben lo que les va a interesar a los ejecutivos es cuánto cuesta la solución. ¿Okay? Eso es lo que interesa, principalmente, ¿okay? Casi únicamente lo que les interesa. Entonces son elementos que tienen que tomar en consideración para justamente valorar su trabajo y que la gente les escuche de la buena manera. Y el último punto, entonces, es la cultura. Entonces, la cultura igual, obviamente pasa por el desarrollo de la cultura, una cultura de resiliencia, de lo que sea. Y para eso, el trabajo con los recursos humanos, con comunicación interna, con mercadeo, eso depende del tamaño de su organización, obviamente, pero principalmente con recursos humanos, tienen un rol indispensable para ayudar a recursos humanos a crear esa cultura de continuidad de negocio dentro de su organización. Para eso se puede hacer de forma sencilla, con unos emails, con unos juegos, con unas publicaciones, etcétera. Hay diferentes maneras de hacerlo para justamente involucrar a la gente
dentro de la continuidad del negocio. Pero hay algo que a mí me gusta mucho recordar a todos, es cómo introducir conceptos de altos niveles. Acuérdense que nosotros queremos justamente buscar eso. Y les voy a contar una experiencia personal donde justamente dentro de la institución financiera donde yo trabajaba antes, yo insistí mucho sobre la parte de resiliencia, porque nosotros desde 2017 es lo que estamos hablando todo el tiempo en toda América Latina. Y al final, un día, vimos aparecer ese término en el plan estratégico de la empresa. No continuidad del negocio, sino resiliencia. Entonces era como una satisfacción personal, cierto. Pero lo que yo quiero ilustrar ahí es que los ejecutivos están sensibles a nuevos conceptos, no necesariamente a soluciones, a términos complejo, tecnológico, etcétera, aburrido, entre comillas, para ellos. Entonces, esos son elementos justamente que ustedes pueden desarrollar de la mejor manera. Yo pienso que es una oportunidad que tenemos justamente para llevar un discurso diferente a los ejecutivos para que ellos presten atención. No piensen en continuidad de negocio y escucho eso desde hace 20 años. Pero si ustedes hablan de resiliencia, ya es un tema más a la moda, diferente. Si hablan de innovación, es algo diferente, de transformación digital, etcétera, etcétera. Entonces son temas que si lo logran introducir dentro de su discurso, va a tener muchísimo valor para la continuidad de negocio y va a valorar nuestro trabajo dentro de la organización. Entonces, en conclusión de lo que podríamos mencionar ahí, podemos decir que para valorar el trabajo de continuidad de negocio que están haciendo, pero obviamente eso yo creo que se puede aplicar a todo. Primero, tienen que entender el negocio, tienen que entender la organización, su contexto y enseñar a los ejecutivos que lo han entendido a través de su comunicación con ellos. Tenemos que apegarnos a la estrategia organizacional, hablar el mismo idioma, es lo que yo acabo de mencionar. Tenemos que involucrarnos en la gestión de los eventos mayores. Acuérdense que ustedes, como gerente de continuidad del negocio, tienen la responsabilidad en general del proceso de gestión de crisis. Entonces, es muy indispensable hacerlo. Y, por supuesto, ser conceptual, innovante dentro de nuestra forma o de presentar o de traer nuevas ideas, nuevos conceptos a los ejecutivos de nuestras organizaciones. Y termina aquí nuestra charla sobre el tema de continuidad del negocio a nivel estratégico. Entonces, vamos a ver si ustedes tienen preguntas. Dejar de compartir. A ver, señores, si tienen preguntas sobre lo que acabamos de ver, pueden levantar la mano y les doy el audio. No, al parecer no. Entonces, muy bien. Frank, no, yo veo una mano. Frank Gutiérrez. Franz Gutiérrez, perfecto. Ya te doy la mano. Ahí. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la exposición. Muy claros los conceptos, muy al punto, en especial lo del día, y otra forma de poder enfocar para que entienda la gerencia y los altos mandos ejecutivos. La verdad, yo más que una consulta quería dar un agradecimiento porque justo tuve unos problemas en ese sentido que ahora me dan un poco más de claridad Okay. lo que en ese momento estaba pensando, Yeah. en el sentido de que hay que ponerse en los zapatos del gerente y pensar en los números que él quiere ver.
o Sí. en los números que puede gustarle mostrar con la solución y los beneficios numéricos que puede ser. Obviamente eso es un poquito más complicado de nuestra parte por mostrar esos números que sean así tan reales o parecidos a la realidad, ¿no? Y tal vez Ujú. podría consultar en ese sentido, ¿qué qué antecedentes tendríamos que revisar para influenciar de la mejor forma los proyectos que queremos sacar en adelante con la alta gerencia? Ok. Gracias, Franz. Son proyectos de continuidad de negocio que tú estás pensando ahí. A ver. Hop, te doy la mano. Pero te pregunto para responderte de la buena manera. Sí, por favor, sí, son Sí, ¿ah? proyectos de continuidad. Hacerle notar eso, ¿no? Que tenemos proyectos, que tenemos que Sí, hacer pruebas, que tenemos que hacer, activar a las personas, claro, buscar todos los elementos que tú has mencionado, claro. pero la idea es encontrar qué antecedentes, qué cosas puntuales que se reflejen en números, cosa de que ellos puedan voltear la mirada y ponernos atención. Gracias. Sí, entonces, Franz, ahí te voy a compartir mi experiencia sobre eso. La realidad es que lo de continuidad del negocio siempre se ve como un gasto. Eso es una naturaleza, es propio a la continuidad del negocio. Siempre nos ven así. Es como si alguien te diría, bueno, el seguro que vamos a comprar, quizás hay una rentabilidad. No, no hay ninguna rentabilidad en un seguro, o sea, es un gasto, punto. Tú estás muy feliz cuando pasa a un evento, pero obviamente es un gasto, es así que nos ven en continuidad del negocio. Entonces, yo voy a responderte insistiendo mucho sobre un tema que yo mencioné, que es la persona, de buscar sus aliados. Y los aliados, justamente, mi experiencia es que los aliados, los mejores aliados que me ayudaron a justificar unos proyectos, son los aliados con quien trabajé dentro de la organización a nivel operacional. ¿Por qué? Porque pudimos concretar los proyectos. Porque el problema que existe mucho en continuidad es que la gente piensa que porque no hay dinero no se puede hacer nada. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con cero inversión. La inversión eres tú. Ya te pagan a ti para que tú puedas brindar eso. Entonces, mi consejo realmente está ahí. Es poder enseñar todo lo que tú puedes hacer sin inversión. Y uno podría pensar, por ejemplo, que, bueno, si yo les enseño que no hay que gastar nada, pues van a seguir así. Pues durante un tiempo es real. Es decir, que la gente te ve activarte, te ves activándote, produciendo, etcétera, y se dan cuenta que lo que tú estás haciendo funciona. Pero la idea detrás de eso es que lo que están viendo no es que tú estás haciendo la cosa sin inversión, están viendo que la continuidad del negocio sirve a algo. Y eso es el punto mayor de la reflexión, porque los ejecutivos no tienen esa visibilidad. Y muchas veces los gerentes hacen el vía, riesgo, pero no hacen más de ahí, porque es lo único que pueden hacer sin presupuesto. Y no es la realidad. Entonces, los animo realmente a trabajar de forma muy real, operacional, definan estrategias que se pueden implementar sin presupuesto y así van a poder presentar cosas a los ejecutivos. Es la mejor manera luego de obtener presupuestos. Cindy, te voy a dar la mano, el audio. Ahí te escuchamos. Oh, hola, muy buenas tardes. Eh, muy interesante todos los conceptos que nos has compartido, Timothy. Ya había tenido la oportunidad de escuchar un poco antes de usted un congreso de Capre Resiliencia que hubo Ajá. este año, en junio, si no me equivoco. De Resiliencia hecho, que Latam, por eso sí. tuve el interés de Resiliencia Latam, por eso tuve el interés de registrarme en este. Qué bueno. Eh, Muchas gracias, Cindy. Siento que uno de los grandes retos que se les vienen a las organizaciones en este nuevo pensamiento, en esta nueva forma de hacer las cosas que tenemos
que reinventarnos, que tenemos que estar alineados con toda la innovación, con toda la estrategia de transformación digital de la organización. Va a ser el reto sobre el segundo pilar, en particular el trabajo en banca, y el segundo pilar viene a ser de los 3 core que comentabas en un banco, el tema de el crédito, pero específicamente el tema de la recuperación crediticia, porque muy alineado con el tema de la charla anterior de los shocks en los que vamos a estar metidos todos, va a ser muy difícil recuperar, va a ser muy difícil que los clientes nos paguen, porque habrán negocios que incluso ni siquiera resistieron, ¿verdad? Habrán negocios que quebraron completamente, habrán negocios que reempezar de nuevo para otra vez volver a generar los ingresos, pero nunca van a tener los ingresos que probablemente tenían en un escenario quizás catastrófico. No van a tener los ingresos que tenían hace 3 años en un plazo de 1 año. Probablemente vayamos a ver recuperaciones incluso en largo plazo, incluso 3, 5 años. Entonces, ¿cómo meternos, verdad? ¿Cómo generar estrategias de low cost, verdad? Para nuestros ejecutivos en la parte de cobranza. Creo que no va a afectar solamente a los bancos, va a afectar todos los tipos de actividades económicas. Claro, claro. Bueno, te voy a decir algo, Cindy. Yo pienso que tú eres mejor ubicada que yo para definir esas estrategias. Entonces, mira, lo que te voy a responder, porque yo pienso que ese fenómeno que tú estás describiendo es algo universal, como tú lo decías. Hay 2 formas de hacer las cosas, ¿ok? O más bien son 2 formas que se complementan. Primero hay una anticipación y una preparación. Entonces, obviamente, ya eso es un hecho, entonces ese tema ya no se puede comentar, por lo menos por lo que pasó. Pero es importante recordar que dentro de las estrategias que estamos justamente desarrollando, implementando para nuestros negocios, que sea por la parte crediticia, por ejemplo, pero también por otro tipo de negocio, debemos justamente integrar esa noción de gestión de riesgo, de continuidad, de resiliencia, etcétera, para justamente proteger o saber cómo responder en caso que ese evento ocurra. Eso es la parte, vamos a decir, hipotética y ya pasó, entonces no aplica en este caso. Sobre la parte de estrategia, en continuidad de negocio, que no se aplica directamente a lo que tú comentas, eso yo lo veo más sobre la parte de resiliencia organizacional, que es una forma de adaptarnos justamente a esa nueva realidad que tenemos y de justamente crear nuevas soluciones, estrategias para recuperar y quizás mejorar lo que hacíamos antes con el objetivo de superar la situación. Eso es el puro ejemplo de resiliencia, lo que tú mencionas. Entonces, yo voy a usar una idea que me llega ahora loca, tú ves, pero yo quiero justamente crear esa reacción en ti, donde justamente tenemos, y es el punto mismo de la innovación y del cambio y de adaptarnos, donde debemos buscar la respuesta, donde justamente usualmente no queremos buscarlas. Si una organización tiene dificultades para justamente pagarnos, reembolsarse crédito, etc. Porque no consideraríamos dentro de nuestras estrategias acompañar de forma específica a unos negocios para justamente relanzar su actividad y volverse el socio de esas empresas. Puede ser socio estratégico, puede ser un socio a través de un contrato, puede ser socio financiero, puede ser socio a través de otro préstamo, etc. Es decir, que existen soluciones, estrategias que no necesariamente son las más obvias o que quizás nos parecen totalmente locas, pero que van a forzar nuestra mente a justamente crear nuevas soluciones por situaciones que realmente no habíamos contemplado. ¿Okay? Entonces, eso es la idea de la resiliencia organizacional. Cómo adaptarnos a una situación que no habíamos planeado, en el peor caso, que es por mucho el caso de hoy.
Yo les voy a dar otro ejemplo. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, industria, que son factory, que son empresas que construyen cosas, que producen productos, etc. Pues muchos, cuando ocurrió la pandemia, por razón justamente de toque de queda, de confinamiento, decidieron cerrar las empresas. Pero porque, al contrario, cerrar, no consideraron que los empleados, por lo menos un grupo, debía quedarse en confinamiento dentro de la misma empresa y seguir trabajando. Ok, es algo loco, entre comillas, en el sentido que, bueno, pero ¿cómo yo veo mi familia? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Etcétera. Pero es una manera de forzar nuestra manera de pensar para justamente encontrar soluciones que no íbamos a pensar de una vez. Entonces, son todas esas formas innovantes, todas esas estrategias que todos los ejecutivos especialistas pueden imaginar. ¿Okay? Espero haber respondido a tu comentario. Entonces, Janina, ahí te voy a dar la mano. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos Timothy, bien. bueno, primero, bueno, felicitarte y agradecerte. También tuve el placer de escucharte en el congreso anterior y es realmente un placer. Ojalá te podamos tener en la Argentina en algún momento de forma física, cuando... Janina, sería un placer. Siempre soñé visitar, como dicen en expresión, dice como la Francia Latina. Y un poquito, sí, así que bueno, Porque dicen que se parecen mucho, pero ustedes tienen bienvenido acá. muchas cosas. Nunca he podido ir, entonces será como un gusto en el futuro. Bueno, cuando todo vuelva a la nueva normalidad, vas a ser bienvenido. Exacto. Yo te quería hacer una pregunta que en realidad es también una reflexión, como los compañeros hicieron antes, que me quedó pendiente del panel anterior, porque bueno, la resiliencia, bueno, vos lo explicás con una claridad fenomenal, y yo lo veo también con la visión de auditoría, no solamente de auditoría interna. Yo trabajo en el Estado y además de forma privada, entonces... Okay, muy bien. A veces se presentan algunas cuestiones que también están atadas a lo que habló Orlando y a lo que expuso Mauricio, hay algunas cuestiones que hoy vemos como posibilidades de impacto de innovación, que en realidad tienen que ver con la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que es un libro muy famoso, que ya hay cuestiones que las teníamos desde antes, desde hace más de una década, y que hoy, bueno, no nos queda opción. Por ahí la Argentina, bueno, tiene algunas cuestiones de retrasos a nivel de impacto tecnológico, pero ¿qué pasa? En el Estado, la resiliencia organizacional a veces se hace un poco compleja, porque uno no mide rentabilidad, uno mide impacto, que casi siempre tiene que ver con impacto social cuando hablamos de programas y proyectos, o planes estratégicos. Pero a mí me gustaría por ahí tener tu visión respecto a esto de la resiliencia. Yo creo que por ahí estoy equivocada, pero también creo que los procesos de control interno son una fuente de información importante para poder hacer una organización resiliente. Porque uno no es que está generando procesos de control, y más ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? No es que uno es el enemigo, digamos, del control del proceso, sino que lo que estamos dando es soluciones a futuro. Es como... Algunas son taxativas en tiempo real y otras son avisos, son alertas, ¿no? Y tienden a generar una organización resiliente, pero en la función pública a veces eso es como que genera como miedo, como temor, y como que puede llegar a ser perjudicial en algunos sectores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para unificar, digamos, la innovación, el impacto de esta situación que estamos viviendo por la pandemia, y poder generar una organización resiliente desde todas las áreas, incluso desde las del control interno? Me refiero a nivel de procesos, de programas y de planes estratégicos, ¿no? Que se basan en diagnósticos. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Por ahí es un poco complejo, pero bueno. Hay muchas cosas en la misma pregunta. Mira, yo voy a tratar como dividir las cosas. Primero, déjame contestarte sobre la parte de control interno.
por extensión a gestión de riesgo y otros temas, y auditoría, etc. Mira, hay una noción esencial dentro de la resiliencia, que para mí es fundamental. Para volverse resiliente, por lo menos, para ser resiliente, una organización debe tener un monitoreo de lo que está pasando afuera de la organización y adentro de la organización. Y yo pienso que todas esas disciplinas, herramientas que tenemos como gestión de riesgo, control interno, auditoría, etcétera, permiten a las organizaciones entender lo que está pasando dentro de su estructura. ¿Y por qué es esencial tener esa visión? Porque si una organización no sabe lo que está pasando dentro de su organización, no puede anticipar, no puede prepararse y no puede justamente ni siquiera monitorear un evento en tiempo real, porque el monitoreo va más allá. Yo considero que sí hay un conocimiento de la organización de lo que está pasando, pero hay también un monitoreo real de lo que está pasando en términos de infraestructura, en monitoreo de recursos humanos, etc. El monitoreo que yo contemplo ahí es justamente una fuente de información que permite a la organización anticipar y prepararse. Entonces, yo pienso primero que todas esas herramientas están a disposición de la organización y ahí le permiten justamente prepararse y anticipar. Eso es lo primero. El segundo es que la innovación es una forma para nosotros crear novedades y nueva forma de trabajar, de crear nuevos productos, de responder a necesidades, etc. Entonces, la innovación viene de forma, vamos a decir, nosotros somos quien provocamos el cambio desde adentro hacia afuera, pero a veces hay cambios, como por ejemplo una pandemia, que provoca el cambio desde fuera hacia adentro. Y entonces tenemos que innovar, porque justamente nos están forzando a cambiar. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo terminé una maestría de innovación, yo la hice de forma remota con una universidad francesa. Entonces uno se queda como, bueno, es una maestría de innovación en una universidad muy buena en Francia a nivel mundial, pero a nivel de los exámenes, ellos me obligaban a ir a Francia para coger el examen en presencial con todos los demás estudiantes. Pero con el COVID, pues el COVID obligó a la organización a cambiar eso y a autorizar los exámenes de forma distante. Pero hubo la necesidad de un COVID para eso, para cambiar una institución que tiene cientos de años de existencia. Entonces, ¿qué eso nos dice? Que la innovación es una respuesta adecuada, pero que en muchas organizaciones, usualmente la innovación por ahora viene de fuera, hacia adentro. Y mi recomendación